Eh, bueno, es un placer para mí presentarles a Alejandra Mastripieri. Alejandra se doctoró en la UBA bajo la dirección de Gustavo Corach. Es profesora actualmente de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Es subdirectora de la Maestría de Ingeniería Matemática ahí, investigadora principal del CONICET. Ha sido vicedirectora del IAM, ha dirigido numerosas tesis, ha dado numerosas conferencias invitadas nacionales, internacionales, colabora con grupos de Francia, Alemania, y su interés matemático está en la teoría de operadores, en donde estudia una amplia variedad de problemas relacionados con aspectos geométricos de conjuntos de operadores, con pseudoinversas, con espacios de Crane. Y bueno, y hoy nos va a hablar sobre el complemento de Schur para operadores autoadjuntos en espacios de Crane y sus aplicaciones. Así que bueno, muchas gracias Alejandra, todo tuyo. Buen día. Quisiera primero decir que estoy muy contenta de estar acá dando esta charla y decirles que, bueno, que si tienen dudas, por supuesto me pregunten, porque voy a intentar ser lo más clara que pueda, pero no tengo práctica en este tipo de soporte. La charla va a ser sobre complemento de Schur. Y me interesa mucho el tema de las aplicaciones, y voy a dar al final de la charla algunos resultados que obtuvimos junto con Maximiliano Contino y Stefania Marcantonini. Empecemos por ver algunos ejemplos. Hace un tiempo largo ya empecé a trabajar con Maximiliano en un tipo de problema que se conoce como los problemas de Procusto, o en inglés Procrustes, como ven ahí. El planteo general de este problema es el siguiente. Supongan que tenemos un espacio de Hilbert y dos operadores acotados, lineales y acotados. Nos interesa ver cuándo se alcanza el mínimo que figura ahí, el mínimo de la norma de AX menos B, pero cuando la variable X, que es un operador, pertenece a un cierto subconjunto de LDH. Este tipo de problemas es un tipo de problemas que aparecen en muchas áreas diferentes, por ejemplo, aparece en estadística. Es un tipo de problema de aproximación que tiene cierta rigidez por el planteo mismo del problema y por eso de allí su nombre, ya que Procrusto era un personaje griego que ajustaba a sus víctimas a una cama de tamaño fijo. Normalmente, ¿qué se pide sobre la restricción? Bueno, se pide que el X sea un unitario, o puede ser también una isometría parcial. Otro tipo de restricción es que el núcleo o el rango estén incluidos en algún subespacio, y las normas que se consideran son las normas conocidas como unitariamente invariantes. En particular, para poner un ejemplo más concreto, nosotros nos interesamos por el siguiente tipo de problema donde se considera un peso, ya que muchas veces es necesario incluir un peso para acentuar algunas variables más que otras, algunas coordenadas más que otras. Entonces, supongamos que tenemos un peso, que es un operador positivo, tal que su raíz cuadrada está en la clase de Yaten P, para un P en ese rango que ven ahí, y ponemos el peso dentro de la norma de Yaten. Y nos volvemos a preguntar, dado un operador de rango cerrado, si se alcanza el mínimo de esa diferencia. Ahora, sin restricción en este caso. Es muy natural plantearse, para resolver este problema, este otro problema, que es un problema asociado y que consiste en, dado un operador de rango cerrado de nuevo y un peso positivo, estudiar cuándo existe ese mínimo, el mínimo de ese producto.
¿Con respecto a qué orden? Bueno, con respecto al orden usual de operadores, que está dado por el cono de operadores positivos de LDH. Entonces uno se pregunta cuándo existe este mínimo. Lo que siempre existe es el ínfimo, es decir, que dado un operador de rango cerrado A y un peso positivo en la clase de Yaten, o no, perdón, no tiene por qué estar en la clase de Yaten en este caso, siempre podemos tener, existe el ínfimo de esta expresión que vemos ahí. Y además, ese ínfimo da un operador determinado que vamos a llamar, que es el complemento de Joule, del operador W al rango de A. Entonces las preguntas naturales serían, bueno, ¿qué pasa cuando se alcanza el mínimo? ¿Qué pasa si el peso es indefinido? Y bueno, veamos qué es el complemento de Joule, que estoy segura que muchos de ustedes saben qué es el complemento de Joule, y para los que no, yo voy a hacer un repaso y para después ver una generalización. ¿Por qué me interesa la pregunta de si el peso, qué pasa si el peso es indefinido? Bueno, porque cuando estudiando estos problemas, yo trabajando en ingeniería, interactué con varios ingenieros o alumnos que hacían el doctorado, y ellos estaban especialmente interesados en resolver problemas de minimax, que aparecían naturalmente en áreas como control óptimo o como procesamiento de señales. Y ahí aparecía que los problemas que ellos tenían que resolver se desarrollaban en espacios con productos indefinidos. Entonces, bueno, había que establecer un setting donde esto fuera factible, y el peso que aparecía naturalmente era indefinido, era un peso autoadjunto más bien, no positivo. Bueno, ¿qué es el complemento de Joule? Bueno, el complemento de Joule es una operación que me da como resultado, dado un operador y un subespacio, me da un operador, y fue planteado para matrices a final de siglos XIX y principios del XX por Joule y otros matemáticos, y fue formalizado, tuvo el nombre de complemento de Joule más o menos en el año 1968, Ainsworth le dio este nombre, complemento de Joule, y fue Mark Crane, en el año 1947, el primero que trabajó y definió complemento de Joule para operadores, en espacios de Hilbert, en el contexto de un trabajo que estaba desarrollando que era sobre extensiones autoadjuntas de operadores semiacotados simétricos, que es un problema muy importante y con muchas aplicaciones. El complemento de Joule a mí me parece interesante porque es una herramienta que uno puede aplicar para resolver múltiples problemas. No es el objetivo de esta charla enumerar todas las aplicaciones, porque además sería casi imposible, porque aparece en muchas áreas diferentes. Solo por nombrar dos áreas diversas. Hay un montón de aplicaciones de complemento de Joule, por ejemplo, para el estudio de propiedades espectrales de operadores no acotados, que se usa en el área de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. En teoría de operadores hay muchísimas aplicaciones. Una, por ejemplo, que puedo nombrar es problemas de factorización de operadores de Teplitz o de polinomios a valores operadores o polinomios trigonométricos, donde aplicando el complemento de Joule uno puede obtener varios resultados. Pero, repito, estos son solo dos ejemplos al azar de los que vi últimamente, pero no es extensivo. Yo en la charla voy a dar un par de aplicaciones que son las que a mí me interesaron. Volviendo a Crane, él probó que dado un operador positivo y un subespacio cerrado, consideró ese conjunto que ven ahí, que es el conjunto de los operadores acotados, positivos, y menores o iguales que W, en el orden nuevamente usual del cono de positivos,
que operan en ese ortogonal, es decir, que su rango está contenido en ese ortogonal. Este es un tipo de notación que uso yo, hay muchas notaciones diferentes para este tema. Y por supuesto el complemento se puede calcular en cualquier posición, digamos, puede ser en ese o en ese ortogonal. Entonces, este conjunto, Crane probó que tiene un máximo, y ese máximo lo vamos a llamar complemento de Joule de WAS. Entonces, ¿qué es el complemento de Joule? Bueno, es el máximo operador que yo puedo restarle a W que actúa en el S ortogonal, pero que la diferencia entonces permanece positiva. La que acabamos de ver es una descripción que voy a llamar variacional del complemento de Joule. Y Anderson y Trapp, en los 70, 75, establecieron una fórmula de tipo matricial. ¿En qué consiste esta fórmula? Supongan nuevamente que tengo el peso positivo y lo escribo en forma de bloques, operadores bloque, con respecto a la descomposición de H como S más S ortogonal. Es decir, por ejemplo, el lugar 1, 1 sería un operador que va de S en S. Entonces, Anderson y Trapp probaron que el complemento de Joule es el operador de bloques que tiene todos ceros, salvo en el lugar 2, 2, donde es lo que ven ahí, C menos I estrella I. ¿Quién es el operador I? Bueno, el operador I es el operador que es la solución de la ecuación, B igual a A a la 1 medio por X. Esta ecuación, por ser el operador W positivo, siempre verifica que el rango de B está contenido en el rango de A a la 1 medio. Y entonces, usando el lema de Douglas, siempre existe solución de esta ecuación. Y esto es fundamental. O sea, para operadores positivos siempre puedo resolver esta ecuación. No solo puedo resolverla, sino que si yo fijo el rango de X, si yo pido que el rango de X esté contenido en el ortogonal del núcleo, del operador a la 1 medio, o el núcleo de A, que en este caso por ser A positivo es el propio rango de A clausura, entonces hay una única solución actuando en ese subespacio, que voy a llamar solución reducida. Tengo que borrar primero. Entonces fíjense que, repito, en el caso positivo esto siempre anda bien, porque tengo una solución que es acotada y esto es el complemento de Joule. Otro comentario sería observar lo siguiente. Si yo tengo el operador W y le calculo el complemento de Joule, entonces lo podemos escribir así, como A, B, B estrella, y acá voy a poner, perdón, I estrella I, más 0, 0, 0, C menos I estrella I. Esto es positivo, porque este es el complemento de Joule. Y esto es positivo, porque el I que puse acá verifica lo que dije antes. Entonces, esta se llama la compresión. Se puede probar que esta descomposición, entonces, siempre existe. Entonces, ahora yo digo lo siguiente, si me dan, esto equivale, calcular el complemento de Joule equivale a un problema de completación, que es el siguiente. Me dan ahora un bloque, una matriz de operadores incompleto que es A, B, y me preguntan si es posible rellenar el lugar 2,1 y 2,2 de manera de obtener un operador positivo.
Posiblemente no el mismo que me dieron acá, que no este W. Y yo digo, bueno, sí, ¿cómo lo completo? Bueno, lo completo poniendo A, B, B estrella, tiene que ir ahí no hay ninguna otra posibilidad. Tengo que pedir que el lugar 1, 1 sea positivo, y tengo que pedir que el rango de A, de B, esté contenido en el rango de A a la 1 medio, y si todo esto pasa, entonces puedo poner acá la solución I estrella I de la ecuación que dije antes, B igual a la 1 medio por X, y resulta ser que esta es una completación posible. No solo eso, sino que es la mínima completación. Si yo quiero sumar algo más, tengo que sumar 0, 0, 0 y alguna cosa t positiva. ¿Cuál es el punto de este comentario? Es decir que el cálculo o el complemento de Joule se relaciona o es equivalente a un problema de completación. También entonces esto nos hace ver que en la descomposición matricial es muy importante la relación que dije antes, que el rango de B esté contenido en el rango de A a la 1 medio. Y esto genera que para poder generalizar el cálculo de complemento de Joule a operadores arbitrarios, no necesariamente positivos o adjuntos, sino en general, uno tenga que pedir alguna condición extra. Y así aparecen dos conceptos que son el de complementabilidad y el de complementabilidad débil. La idea de complementabilidad fue estudiado por Ando en los años 70, creo, déjenme decirles ya, en el año 79, y generalizada después por Carlson y Ainsworth, en el 83. Ellos definen, Ando define la complementabilidad para un operador arbitrario, una matriz, perdón, cualquiera, y dos subespacios S y T. Más tarde, Jorge Antesana, Gustavo Corach y Demetrio Stojanov introducen una nueva idea más general, que es la de complementabilidad débil de un operador con respecto a dos subespacios. Y usan esta idea para definir lo que llaman el complemento de Joule bilateral. En esta charla, yo estoy interesada en definir o volver a hablar de la complementabilidad débil y la complementabilidad en el caso particular en que S es igual a T para un solo subespacio y para un operador autoadjunto. Y repito, ¿por qué? Porque a mí me interesa caracterizar variacionalmente y matricialmente aquellos operadores autoadjuntos que admiten un complemento de Joule para después aplicarlo a problemas de aproximación y de minimización o de minimax. ¿Qué es ser débilmente complementable y complementable? Si me dan un operador autoadjunto y un subespacio cerrado, y escribo el operador en forma matricial, como ven allí, entonces, el operador W es complementable con respecto a S si el rango de B está contenido en el rango de A. Y débilmente complementable si el rango de B está contenido en el módulo de A a la 1 medio. O sea que estoy haciendo una mímesis de lo que ocurría en el caso positivo, a ver qué pasa. Fíjense lo siguiente, si estas ideas de complementabilidad y complementabilidad débil solo difieren cuando estoy en dimensión infinita, si no, los rangos son iguales y no tengo diferencia. Por ejemplo, cuando coinciden también, cuando el rango de A, el lugar 1, 1 es cerrado. Por ejemplo, cuando el lugar 1, 1 es inversible. Muchas veces en muchos trabajos se hace el complemento de Joule para el lugar 1, 1 inversible. Como vimos antes, si el operador es positivo y me dan cualquier subespacio S, entonces el operador va a ser débilmente complementable, siempre. Pero si me dan un operador autoadjunto que es débilmente complementable para cualquier subespacio cerrado,
se puede ver que esto ocurre si, solo si, en realidad el operador era semidefinido. La definición de complementabilidad y débilmente complementable las di de manera matricial, pero hay opciones para describirlas de una manera que no sean matriciales, en el caso de la complementabilidad. Se puede ver que la complementabilidad equivale a la existencia de una proyección sobre el subespacio S que sea W autoadjunta, o autoadjunta con respecto al producto interno que induce W, que es poner el W como peso. Y también equivale a que uno puede escribir el espacio como esa suma que ven ahí. Fíjense dos cosas. Primero, la suma esa no tiene por qué ser directa. Puede haber una intersección distinta de cero entre S y WDS ortogonal. Y segundo, lo que yo escribí acá como WDS ortogonal es como un complemento ortogonal en el producto interno que induce el peso W. ¿Qué pasa con la complementabilidad débil? Bueno, con la complementabilidad débil vamos a tratar también de dar caracterizaciones alternativas. Pero primero voy a definir qué es el complemento de Joule. Entonces supongan que tengo un subespacio cerrado y un operador W autoadjunto que es débilmente complementable. Consideremos la solución reducida de B igual al módulo de A a la 1 medio por X y la descomposición polar del lugar 1, 1. Entonces el complemento de Joule es la matriz que actúa en el lugar 2, 2, que es C menos F estrella UF, donde U, recuerdo, es la parte isométrica en la descomposición polar de A. Y la compresión es la diferencia del operador menos el complemento de Joule. Por supuesto que esta definición coincide con el complemento de Joule clásico, en el caso en que el peso sea positivo. Acá voy a hacer una digresión y voy a definir qué es un espacio de Krein, porque estos problemas de los que yo les hablaba, de minimax, se pueden plantear razonablemente en el ámbito, dentro de un espacio de Krein. Entonces, vamos a decir brevemente qué es un espacio de Krein. Supongan que tengo H, un espacio vectorial complejo. Entonces, supongan también que H está asociado con una forma sesquilineal hermitiana, corchete. Entonces, voy a decir que H es un espacio de Krein si existen dos subespacios, H1 y H2, tales que H se puede escribir como H1 suma directa H2. Ambos subespacios, voy a poner así, son ortogonales con respecto a este producto indefinido. Es decir que cualquier X de H1, producto cualquier Y de H2 me da 0. Pero no solo eso, sino que H1 mirado con el corchete y H2 mirado con menos el corchete son espacios de Hilbert. Cualquiera de estas descomposiciones, la descomposición esta no es única, hay infinitas de estas descomposiciones, y cualquiera de estas descomposiciones tiene el nombre de descomposición fundamental. Y cada una de ellas induce lo que se llama una asignatura, o un operador, que es el siguiente.
Supongan que defino P, la proyección sobre el subespacio H1 con núcleo o paralela a H2. Y ahora tomo el operador que voy a llamar J, que es 2P menos la identidad. Si yo miro el espacio de Hilbert que induce esta descomposición fundamental, que es mirar al espacio como H1 más H2 y considerar este producto y menos este producto en cada pedazo, cada descomposición fundamental induce un espacio de Hilbert. En ese espacio de Hilbert, esta J es una simetría. ¿Qué quiero decir con esto? Que es autoadjunta y que al cuadrado me da 1. Entonces, ¿qué es un espacio de Klein? Bueno, es tener un espacio con un producto indefinido que admite una descomposición fundamental de este tipo. El problema de este espacio es que las descomposiciones son infinitas, entonces uno tiene que ver si algo que prueba para una descomposición es universal, vale para cualquiera, por ejemplo. Fíjense que, a diferencia de los espacios de Hilbert, supónganse que yo voy a hacer unos dibujitos. Si yo tengo una forma que proviene de tomar x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, en la forma cuadrática, ¿no? Sería como el producto x y z, x y z. Voy a dibujar acá, en R3. No es adecuado esto porque tendría que ser complejo, pero en R3. Voy a tener ciertos vectores que van a ser lo que voy a llamar neutros, que van a estar en una superficie cónica. Los vectores que pertenecen acá a x tilde son tales que x tilde es igual a 0. Estos son los vectores neutros. Por acá tengo vectores que son positivos, o sea que x tilde es positivo, y adentro del cono, acá, tengo x tilde negativo. Entonces el espacio se me parte en este tipo de cosas. Y podría pasar, si yo llamo S ortogonal, así, con esta notación, a los elementos X, tales que X, producto escalar indefinido S, me da 0 para todo S en S, podría pasar perfectamente que esa intersección S ortogonal no fuera 0. Es más, puede dar el producto S. Entonces, esto trae una infinidad de complicaciones. Dicho esto, entonces ahora quiero definir qué es un operador, cuando se dice que un operador es complementable en un espacio de Klein. Voy a decir que es complementable si H se escribe como S más W de S ortogonal W. Es decir, es la misma idea, pero con el producto interno indefinido. Nuevamente se puede probar que en un espacio de Klein el operador es S complementable si y solo si JW es S complementable para todo operador signatura, en el espacio de Hilbert correspondiente, y si solo si existe una proyección que es W autoadjunta, con respecto a este Q sostenido que es el adjunto en el espacio de Klein. Y ahora se complica porque voy a decir que un operador W es débilmente complementable con respecto a S, si, con respecto a, perdón, que es W es débilmente complementable con respecto a S, con respecto a un operador signatura J, si el correspondiente JW es débilmente complementable en el espacio de Hilbert. O sea que la complementabilidad débil la voy a tener que definir para cada operador signatura. Pero por suerte, uno puede probar que si el operador W es débilmente complementable para algún J, entonces lo es para todos.
Esto nos ayuda ahora para definir y probar qué pasa con el operador complemento de Schur. Entonces, supongamos que tengo un operador que es débilmente complementable. ¿Cómo defino el complemento de Schur? Bueno, tomo cualquier operador de signatura J. Me voy al espacio de Hilbert correspondiente, tomando JW. Ahí es un operador autoadjunto en el espacio de Hilbert. Puedo, y es débilmente complementable, puedo calcular el complemento de Schur. ¿Y qué hago después? Vuelvo, aplico J de nuevo. Y a ese mecanismo lo voy a llamar el complemento de Schur con respecto a S en el espacio de Klein sub J, supra J. Por suerte, pudimos probar que el complemento de Schur no depende de J. Es decir, si yo tomo dos operadores de signatura, J y J alfa, y calculo los respectivos complementos de Schur, entonces me dan, por suerte, el mismo operador. Y a ese operador, que no depende de J, lo voy a llamar el complemento de Schur, de W con respecto a S. ¿Qué ocurre? ¿Qué propiedades tiene este operador? Bueno, se puede ver que si me dan un operador autoadjunto, en un espacio de Klein, entonces el subespacio S es W no negativo, es decir, que S es positivo con respecto al producto interno con el peso W, y el peso W es débilmente complementable con respecto a S, sí, solo sí, existe este máximo. Es decir, existe el máximo de los operadores autoadjuntos, en el sentido del espacio de Klein, menores o iguales que W, tal que actúan en ese ortogonal. Y en este caso, lo que definimos como complemento de Schur es el máximo. Es decir, que la complementabilidad débil equivale a tener una propiedad variacional. Yo estoy dando todos los enunciados para un subespacio que es W no negativo. Pero lo mismo se puede hacer para W no positivo o en realidad para cualquier subespacio que no sea ni positivo, ni no negativo, ni nada, porque siempre se puede descomponer. Lo que pasa es que cuando uno toma un subespacio general, lo que obtiene es una descomposición en parte positiva y negativa, y la caracterización variacional es un minimax. Lo omití simplemente porque la idea es similar, pero complica la notación. Entonces, lo estoy poniendo solamente con un máximo como ejemplo. Es decir, que lo que acabamos de ver es que la complementabilidad débil se puede caracterizar en forma variacional. Me interesa ahora, y este es un objetivo de la charla, describir o dar fórmulas de complemento de Schur en términos de ciertas proyecciones. Si uno supone que el operador W es S complementable, entonces el complemento de Schur se puede expresar como 1 menos Q sostenido por W, donde Q es cualquier proyección que es W autoadjunta. Recuerden que si el operador era complementable, existían estas proyecciones. Acá ocurre lo siguiente, estas proyecciones no tienen por qué ser únicas, porque como las intersecciones que normalmente son cero, acá no son cero, hay como pedazos redundantes, pero no importa qué proyección tome, siempre la fórmula me da exactamente lo mismo. ¿Qué quiero ahora? Yo quiero buscar una fórmula similar, pero para la complementabilidad débil. No va a poder ser una proyección de este tipo. Entonces tenemos que ver qué tipo de proyecciones tengo que buscar. Para encontrar una proyección adecuada para poder describir la complementabilidad débil, nos pusimos a estudiar o aplicar un concepto que es el de subespacio semicerrado.
La noción de subespacio semicerrado se ha usado desde hace mucho, pero fue Kaufman en el año 79 que formalmente definió que un subespacio es semicerrado si hay una constante positiva y un producto interno, tal que si uno mira el subespacio S con ese producto interno prima, es un espacio de Hilbert. Pero además, la inclusión del producto, mirando el producto interno que uno tenía y este prima, la inclusión es continua, como ven ahí. Nuevamente, esta idea solo es útil o se puede diferenciar en espacios de dimensión infinita. Ser semicerrado tiene propiedades buenas que por ahí cuando uno habla de subespacios cerrados o operadores semicerrados o cerrados no se cumplen. Por ejemplo, la suma y la intersección de dos semicerrados es un subespacio semicerrado. Vamos a ver un ejemplo. Yo digo que si uno toma el rango de cualquier operador T acotado, entonces se lo puede dotar de una norma para observar que es un subespacio semicerrado. ¿Cómo es esto? Es así. Uno define para un elemento U del rango del operador la norma que va a llamar sub T, como la inversa de Moore-Penrose, de T aplicada a U. Fíjense que como U está en el rango, la inversa de Moore-Penrose puede aplicarse. Veamos que se verifica que la inclusión es continua. Entonces, la norma de U uno la puede escribir como la norma de T Dagger de U, que es menor o igual que lo que ven ahí, que es igual a la norma de T por exactamente la norma de U sub T. Pero en realidad estos son todos. Anteriormente, sin usar esta nomenclatura, en un paper de los años 70, Fillmore y Williams, en un paper muy extenso sobre estudios de rangos y propiedades de rangos, muy lindo, estos dos autores probaron que un subespacio es semicerrado sí y solo sí es el rango de un operador acotado, o lo equivalentemente de un operador cerrado o de un operador positivo, ¿no? Entonces, estos son todos, son los rangos de operadores. Como uno imagina, se definen los operadores semicerrados. Bueno, ¿qué va a ser un operador semicerrado? Un operador va a ser semicerrado cuando su gráfico sea un subespacio semicerrado. Bueno, hay varias caracterizaciones de operadores semicerrados. Por ejemplo, uno puede decir que un operador es semicerrado si solo si el operador se puede escribir como A por D Dagger, restringida al rango de D, donde hay D son dos operadores acotados. O uno puede probar también que un operador C es semicerrado si solo si existe un operador D positivo con dominio de C igual al rango del operador que me dieron, tal que el producto es acotado. Estos operadores tienen una buena estructura porque quedan semicerrados si uno los suma, multiplica o invierte, o si los restringe a un operador a un subespacio semicerrado. Es decir, que son prácticos para trabajar. Con la idea de operadores semicerrados, vamos a tratar de caracterizar aquellas proyecciones que son semicerradas. Para eso definamos o recordemos. Veo que están teniendo problemas con la conexión. Bueno, no sé. No, Alejandro, se te escucha perfecto. Es una persona nomás que tiene problemas con su conexión. Adelante. Ah, ok. Sigo entonces. Bueno, ahora entonces repito cuál es el objetivo, a dónde voy.
quiero dar una fórmula para el complemento de Shor mediante proyección. Por supuesto no van a ser proyecciones acotadas. Acotadas lo que me dan son casos de complementabilidad, no de complementabilidad. Entonces, las que van a funcionar son las proyecciones semicerradas. Veamos entonces qué es una proyección semicerrada. Recordemos que si me dan un operador lineal, ¿cuándo es una proyección? Bueno, cuando el rango del operador tiene que estar contenido en el dominio. ¿Por qué? Porque quiero aplicarlo nuevamente. Y cuando lo aplique, tiene que ser idempotente, o sea que e cuadrado de x es e de x para todo x en el dominio. Se probó... Ah, bárbaro. Bueno, se ve y se escucha bien. OTA probó que varias propiedades de operadores no acotados, por ejemplo, que el dominio de este operador no acotado es la suma del rango más suma directa del núcleo del operador. Ustedes saben, si han trabajado alguna vez con operadores no acotados, que calcular el dominio de un operador de este tipo es muy difícil. En el caso de una proyección es inmediato, porque la proyección es muy particular, pero en general esto es muy raro. Y recíprocamente, si uno tiene un par de subespacios, cualesquiera, n y m, entonces, si la intersección de ellos es el 0, uno puede calcular, definir el operador sobre n con núcleo m, y va a tener dominio la suma. Entonces, ¿cuándo una proyección es semicerrada? Bueno, es semicerrada sí y solo sí. El rango y el núcleo son ambos subespacios semicerrados. Logramos probar esto. En la prueba fue fundamental el uso de un resultado de Ando, este resultado es de los años 80, creo, o anterior, ahora les digo, y está en una monografía de espacios de Branch y muy lindo, y dice lo siguiente, que si uno tiene dos operadores y define el T como ven ahí, entonces siempre la norma sub T de la suma al cuadrado es menor o igual que la suma de los cuadrados de las normas sub T de los U1 y U2, para cualquier elemento U1 del rango de T1 y U2 del rango de T2. Donde recordemos, ¿quién eran estas normas sub T? Eran las normas que yo había definido en los rangos de cualquier operador T. Pero además, y esto es fundamental, para todo elemento del rango existen únicos elementos, U1 del rango de T1 y U2 del rango de T2, tal que la suma me da este elemento U y hay igualdad para las normas. Cuando uno toma un espacio de Hilbert y un subespacio y lo dota de este tipo de norma, que yo llamé norma sub T, obtiene lo que se conoce como un espacio equipado o adaptado o rigged space. Y este tipo de construcción se usa en estos espacios que ya mencioné, que son los espacios de Branch-Rovniak, donde se hacen un montón de otras cosas, pero se utiliza este tipo de ideas. Si tenemos una proyección semicerrada, es decir, una proyección cuyo rango y cuyo núcleo son subespacios semicerrados, densamente definida, entonces, porque el rango y el núcleo son espacios semicerrados, existen dos operadores que puedo pensar que son positivos, tales que el rango de la proyección E es el rango de A1 y el núcleo es el rango de A2. Ahora considero el gamma construido de la misma manera que en el teorema de Ando. Este gamma, como es una suma de cuadrados, es positivo. El rango de este gamma es la suma de los rangos, aplicando un conocido resultado de cálculo de rangos como suma. Y eso es exactamente, si recuerdan, el dominio de la proyección, porque es el rango más el núcleo. Esto nos dice que la gamma es inyectiva.
Pero más aún, se puede ver que si E es un proyector semicerrado, esto ocurre si solo si existe un operador positivo gamma, cuyo rango es el dominio del proyector, y una proyección ortogonal, acotada, autoadjunta, tal que se verifica que E por gamma es gamma por P, o como está escrito ahí. O sea, fíjense que lo que estoy diciendo es que el proyector E es semicerrado, sí, solo si este proyector es cuasi afín, se conoce como la palabra cuasi afín o cuasi similar, prácticamente, a la proyección ortogonal P. Bueno, ahora quiero aplicar esto a complementos de Joule. Entonces volvemos. Recordemos que cuando había complementabilidad, siempre el complemento de Joule se escribía como el producto de esta proyección, 1 menos E sostenido, por el operador. Esto es una fórmula muy sencilla. ¿Qué pasa cuando el operador es débilmente complementable? Bueno, entonces, en este caso, va a existir una proyección semicerrada, densamente definida, con núcleo S ortogonal, tal que el complemento de Joule se escribe como 1 menos F por W. ¿Cuándo será la proyección F acotada? Bueno, sí, solo sí hay complementabilidad. Y quiero aclarar acá, no lo escribí para evitar detalles innecesarios, que en realidad la existencia de esta proyección, más algún detalle técnico sobre el rango, nos da que la existencia de la proyección equivale a ser débilmente complementable. O sea que estas proyecciones, la existencia de estas proyecciones caracterizan, es otra caracterización de la complementabilidad débil. Emilio, una pregunta, ¿cómo estoy de tiempo? Van 50 minutos, 5 minutos más, está bien. Bueno, porque quisiera mostrar rápidamente las aplicaciones. Todo lo que hice sirve para resolver, por ejemplo, este tipo de problemas. Quiero ver cuándo se alcanza el mínimo de ese producto. Repito, el mínimo calculado con el orden de operadores. Problema 2. Este problema lo expresé en espacios de Hilbert para evitar también complicaciones técnicas, pero todo lo que digo, nuevamente, se puede pensar en espacios de Crane, definiendo una traza que es muy natural, pero no, digamos, lo omito para simplificar. Si supongo que el peso es de la clase de la traza, ¿cuándo existe el mínimo de la traza de esta expresión? Siempre existe el ínfimo. Son equivalentes las siguientes afirmaciones. Existe el ínfimo y el rango de B es no negativo con respecto a este ínfimo, sí, solo sí, el operador es débilmente complementable con respecto al rango de B. Y en este caso el ínfimo de esta expresión me da el conjugado por congruencia del complemento de Joule. También son equivalentes estas afirmaciones, que exista el mínimo de ese producto, que el rango de B sea no negativo y que el operador sea complementable con respecto al rango de W, o también es equivalente a decir que el rango de B es no negativo y que esta ecuación, que voy a llamar ecuación normal, tenga una solución. En este caso el mínimo es el complemento de Joule y se alcanza este mínimo en cualquier solución de la ecuación normal anterior. No voy a entrar en detalles acá. Lo mismo se puede probar, o muy similar, cuando en vez de tener la identidad, uno tiene la expresión Bx menos C para cualquier operador C. Y también se puede resolver el problema del mínimo de la traza de Bx menos C, estrella W, Bx menos C. Y nuevamente, la respuesta, cuando uno tiene complementabilidad,
el mínimo que me da la traza del conjugado del complemento de Schur. Acá están varios resultados puestos en forma de equivalencias, de lo que mencioné antes. Y por último, para terminar, quiero solo mencionar, sin entrar en muchos detalles, que también pudimos tratar un problema de completación en espacios de Crane. Nos ayudó y vimos resultados de un paper de Baiduc y Hassi del 2017, donde ellos consideran un bloque incompleto, que llaman W0, y tratan de completar, y nosotros pudimos resolver el problema siguiente. Hay que suponer que el espacio es regular. Regular significa que S más S ortogonal me da todo el espacio, ¿no? Que es un caso, como dije antes, particular, no pasa siempre. Entonces uno toma este problema de completación. Déjenme solo decirles esto. El problema de completación consiste en que me dan W11, W12, acá no me queda otra alternativa que poner W1 sostenido, que es el adjunto en el espacio de Crane, y tengo la incógnita en lugar 22. Completar un bloque, un operador incompleto, para que sea autoadjunto, si uno no pone una restricción, en realidad lo puede completar de cualquier manera, porque uno pone cualquier cosa en el lugar 22 que sea autoadjunto y eso completa. ¿Cuál es el interés de esta completación? El interés de esta completación es tratar de llevar a cabo una idea similar a la completación del caso positivo. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a lo siguiente. Uno puede completar, supongan este caso, uno toma el lugar 1,1 y toma la forma que ven ahí, W11, punto, producto escalar indefinido, punto. Y supongan que la cantidad de números, de cuadrados negativos de esta forma es finita. Entonces, ¿se podrá completar la matriz sin incrementar el número de cuadrados negativos cuando uno tenga la matriz completa? Y la respuesta es que sí, que uno lo puede hacer, y justamente ¿cuándo lo puede hacer? Cuando el lugar 1,1, admite una factorización que se llama polar, que no está relacionada necesariamente con la descomposición polar, que es de la forma de sostenido. Es como si fuera una raíz cuadrada, el equivalente a una raíz cuadrada en el espacio de Crane. Cuando uno tiene esta descomposición, que equivale también a la complementabilidad débil, uno puede completar sin incrementar el número de cuadrados negativos de la forma. Más aún, puede describir el conjunto de soluciones de todas las completaciones, y creo que si uno tiene además o cualquier otra completación, la completación poniendo W22 igual a I sostenido I es la más pequeña, como ven acá abajo. O sea, la compresión es la completación más pequeña que uno puede tener en el orden de operadores en el espacio de Crane. Así que esto resuelve este problema de completación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ale, por esta charla tan linda. Bueno, ya Emilio un poco lo adelantó en el chat, o sea, aquellos que quieran hacer preguntas pueden levantar bien la mano o ponerlas en la parte de preguntas. Mientras esperamos que alguien se anime, te hago una yo, Ale. Dale. Vos estuvieron estudiando el complemento de Schur asociado a un espacio, a un subespacio cerrado. Sí.
¿Existe la posibilidad de estudiarlo respecto a espacios semicerrados? Semicerrados, no sé, mira, nosotros sí, existe la posibilidad y de hecho hay resultados, parece que hubiéramos Em, mm, hay unos papers, me estoy tratando de acordar del autor, que yo había leído, donde se define complemento de Joule para justamente rangos. Y Y da la Pekarev, casualidad que es, ¿cómo? Pekarev. De Pekarev, exactamente. ¿Te acordás que en los papers de Pekarev están los complementos de Joule para rangos? Que justamente estos rangos son los subespacios semicerrados. O sea que Claro. sí, totalmente, Ah, totalmente. Sí, sí. Y claro, eso que había hecho Pekarev era solo para operadores positivos, o semidefinidos sí, positivos. Y al exactamente. final, si ustedes lo Pero bueno, pueden empezar eh, a igualmente era bastante complicado, requería un montón de detalles técnicos eso. Ujú. Pero sí, lo mismo que, por ejemplo, ahora estamos viendo con Estefania y con Maxi eh, algunas propiedades y algunas posibilidades de extender esto a operadores no necesariamente acotados, porque vimos un trabajo muy interesante de extensión del complemento de Joule a relaciones de Arlinsky, es nuevo, de este año, que se inscribe dentro de toda una cantidad de papers muy interesantes de relaciones, y bueno, hay un montón de, como de líneas que indican que hay interés y que hay autores que están pensando en cosas así, ¿no? Mira, acá Sergio Javier te hace una Sí, pregunta. vi, Vos vi, habías vi. citado, que habías citado un paper de Andos y tiene que ver Sí, con trabajos en conjunto con Amemilla. no. Lo que yo cité, ahora te digo de qué año es, que lo había anotado para no olvidarme, porque es una monografía muy linda. A ver dónde la puse, un momentito. Bueno, ahora no me acuerdo. Es una monografía que es sobre espacios de branch y funciones analíticas, que es de, del año, no me acuerdo si 70 y pico. Y después cité otro trabajo de él de complementabilidad y hay un trabajo que no cité, que él estudia, que es reciente, del 2014 creo, que él estudió propiedades de proyecciones cerradas, que también nos dio varias ideas sobre estas proyecciones que yo llamé semicerradas. Pero lo que pasa es que en el caso de proyecciones cerradas, las fórmulas son más depuradas, más sintéticas. Después, Sergio, si busco y te paso la referencia bien de esta monografía, porque realmente es muy linda, muy, muy linda. Eh, bueno, yo no veo otras preguntas, así que, Emilio, no sé, saludamos de nuevo a Alejandra. No, gracias por la charla y, y bueno, no sé, dejo en manos de Emilio y la gente de la organización la continuación de todo esto. Bueno, muchísimas gracias. No, sale muy linda la charla. Muchas gracias.